Hubo muchos cambios hoy. Hubo el día de hoy queriéndole dar un sentido a la economía del país. Andrés Manuel López Obrador hace algunos cambios en su gabinete. Los más importantes, vamos a ver. Ana Laura López se va a Puerto Simarina después de la salida de Rosa Isela, que se va tentativamente, todavía no lo sabemos, a la Secretaría de Seguridad Pública, que deja para irse a buscar una candidatura al gobierno de Nuevo León el ex secretario de Seguridad Pública. Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México, también tendría que ser ella autorizada por el Senado. Elvira Conchincheiro, tesorera de la Federación. Graciela Márquez, escuche usted, la antes secretaria de Economía, se va como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Me quiero imaginar en una intentona del presidente de poder controlar los números que salen del INEGI y que van en contra totalmente de los números que vierte él desde el púlpito de la mañanera. Y después viene un nombramiento importante, el nombramiento de Tatiana Cloutier Carrillo a la Secretaría de Economía. Una secretaría que justamente en este momento, a fines de año, para lo que viene a posteriori después de la pandemia, si es que llegamos a la luz al final del túnel con la reactivación de la economía nacional, el papel de Tatiana será un papel de suma importancia. ¿Por qué? Porque sería la diputada por el PAN, después partidaria de la Cuarta Transformación, para convertirse en diputada por el partido Morena, para intentar llegar a la gubernatura del estado de Nuevo León, en donde los números no le favorecieron. Entonces decide el presidente a esta, que otra hora también se convirtió en la jefa de campaña del presidente, hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que ser la encargada de establecer los vínculos entre el sector productivo del Estado, entre los distintos grupos empresariales, a poder tener una reactivación de la cadena de producción mexicana para poder ser competitivos y así lograr una reactivación económica. Entonces usted pensará, Tatiana Cloutier tiene todas las credenciales económicas. Esta mujer debe de tener estudios en microeconomía, debe de tener por lo menos una licenciatura que nos lleve a un entendimiento de la economía. Pero no, ¿para qué? No lo necesitamos. Si lo que necesitamos en la Secretaría de Economía es, como dicen en inglés, un yes man o un yes woman, en donde todo lo que diga el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pues ella simplemente agache la cabeza y diga, sí, señor presidente, lo que usted diga. Y eso es lo que va a tener con Tatiana. Tatiana viene de una familia interesante en la política mexicana, por no decirlo menos. El padre de Tatiana Cloutier, el famoso Maquiao, es un hombre que ha marcado historia en la política mexicana, un hombre que ha luchado, que fue un luchador, no ha luchado porque ya falleció, fue un luchador incansable de la democracia. Ella y algunos otros miembros de su familia, incluyendo su hermano, que también es muy activo en la política mexicana, pues saben que tienen la gran encomienda de llevar este legado, este nombre, que de la mano de la Cuarta Transformación, Tatiana no ha hecho otra cosa más que ensuciarlo. Hoy llega Tatiana Cloutier después de una emblemática foto al lado de la hoy primera dama, aunque ella no lo acepte, de la República, en donde en una entrevista que le hace un portal de internet deciden tomar esta icónica foto en donde están pintando arañitas a la población, una mujer, por no decir otra cosa, que ha llamado la atención en las redes sociales por sus constantes y notorias faltas de ortografía, que todas las podemos tener, pero no en esa índole. Una mujer que no tiene idea de lo que es la economía nacional, hoy tendrá que convertirse en la nueva secretaria de Economía. Ahora, para muestra un botón, porque no quiero que se los diga yo nada más por decirlo. Veamos el nombramiento y después, pues yo creo que algunas preguntas de carácter universal que Tatiana debería de saber para poder asumir el encargo. Tatiana Cloutier Carrillo.
También en el caso de Graciela, su nombramiento tiene que ser ratificado por el Senado. En el caso de la sustitución, la llegada de Tatiana al gabinete es una decisión del Ejecutivo. Es una decisión del Ejecutivo. En el caso de Tatiana, tengo entendido que es así, una decisión del Ejecutivo. En el caso de Graciela, sí tendrá que ser una decisión ratificada. Lo que deja a Graciela pues con un sinsabor, ¿no? Muchos pensarán que Graciela fue la encargada de la renegociación, y quiero tenerlo claro, al ser la titular de la Secretaría de Economía desde que inició el mandato de Andrés Manuel López Obrador, al ser la encargada de los tratados comerciales que ha tenido México. Pero la realidad es que Graciela no ha hecho absolutamente nada por la economía del país. ¿Quién estuvo encargado de negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Fue Ildefonso Guajardo. Graciela nada más llegó, ahora sí que como dicen en el toreo, a capotear el toro, a pegarle 2, 3 pases y ahora darle este encargo a una mujer que debería saber cosas elementales. Les voy a dejar este fragmento de una entrevista para que vea a lo que nos estamos enfrentando. No sé. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? Uy, no sé. 68. Wow. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortilla en promedio? Porque obviamente varía de estado a estado. En Nuevo León no Te sé. voy a decir, no compro las tortillas como kilo, me las hacen en mi casa. ¿Cuánto cuesta el transporte público aquí en la Ciudad de México? En México no sé. ¿Cuánto es el salario mínimo? Era 82 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta un tanque de gas LP? No, hace mucho que no uso tanque gas. Utilizo en Monterrey, pago gas natural. ¿Sabes cuál es la escolaridad promedio de un mexicano? 8 años de escolaridad promedio, 8.3 creo. La secundaria de acuerdo al INEGI. No sabe nada. Oiga, Tatiana, ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla? No, pues es que a mí las tortillas me las hacen en mi casa. Ah, bueno, entonces ya. Tatiana, ¿cuánto cuesta cuánto está el transporte público? No, pues es que yo no soy transporte. ¿Se acuerdan? Una vez le preguntaron a Enrique Peña Nieto cuánto costaba el kilo de tortilla y dijo que él no era la señora de la casa y que por lo tanto no sabía cuánto costaba el kilo de tortilla. ¿Sí se acuerdan? Se lo acabaron. Bueno, Tatiana tampoco sabe cuánto cuesta el kilo de tortilla, no sabe cuánto cuesta el litro de gas LP, no sabe absolutamente nada del país. Entonces, esto debe de ser preocupante para nosotros los mexicanos, que tengas una secretaria de Economía que está encargada de la economía y le preguntas, oye, Tatiana, ¿y cuánto cuesta el litro de gasolina? Y te diga, no sé. Porque no sabe. Por lo menos gozamos con la honestidad de Tatiana de que nos diga que no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo. Ahora, esta entrevista se la hacen antes de Tatiana saber que iba a recibir el encargo de la Secretaría de Economía, pero seguramente el presidente de la República sí debe de saber cuáles son las cartas credenciales de una persona a la que vas a nombrar en una secretaría tan importante como puede ser la Secretaría de Economía. Pero no. ¿Qué estamos viendo? ¿Se acuerdan? ¿Se acabaron los amiguismos? ¿Se acuerdan que se acabaron los compadrazgos? Pues esto claramente es un pago de favores. ¿Por qué? Porque Tatiana ha estado con el presidente desde que Andrés Manuel López Obrador decidió hacerse candidato a la presidencia por esta última vez, inclusive antes que Tatiana ya favorecía la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces Andrés tuvo que pagarle a Tatiana con un favor porque a Tatiana no le alcanzaron los números para ser la gobernadora del estado de Nuevo León, que era una de sus máximas aspiraciones. Entonces, dejemos este tema a un lado, porque ya se acabaron los amiguismos, ya se acabaron los compadrazgos. Venimos al caso de Felipa Obrador. Felipa es la prima hermana del presidente que le dan contratos en Petróleos Mexicanos por 365 millones de pesos. Confrontan al presidente después de una investigación hecha por el portal Latinus, encabezada por Carlos Loret de Mola, que da a conocer este caso, este escándalo de corrupción, en donde otrora nuevamente el presidente decía: no hay un negocio de corrupción en México que no se haga sin el visto bueno del presidente. Así lo dijo él.
Sin embargo, ahora se dan casos de corrupción que han dado a conocerse por medio de los medios de comunicación para que Andrés Manuel López Obrador se ponga primero la cara de víctima y después para decir ya le quitamos los contratos sobre pretexto de que no se sabía que se le habían dado, lo cual se me hace una verdadera barrabasada. Pero escuchemos cómo se refirió el presidente a este caso en la conferencia mañanera. Preguntarle, ya Pemex informó de la cancelación de estos contratos de su prima. ¿A usted qué reporte le dieron? ¿Cómo fue que se otorgaron? ¿Si hubo ahí algo irregular? Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo, hay aquí un posible conflicto de intereses y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos. Y al parecer no se otorgaron esos contratos. Pero luego, como mi prima tiene una empresa, venía contratando con Pemex de tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas empresas la de mi prima. Fíjense lo que nos dice el presidente. Por favor, sigamos la lógica de pensamiento del presidente para querer justificar la entrega de contratos con la prima. Entonces, hace un año, el director de Petróleos Mexicanos se acercó con el presidente y le dice, hay un posible conflicto de intereses porque su prima, que tiene una empresa que al parecer cuenta con las cartas credenciales y la experiencia para hacer para lo que se le estaba contratando, se le van a dar estos contratos. El presidente da la indicación tajante que no se le den los contratos. Sin embargo, la prima agarra y encuentra una manera y se asocia con otras empresas para lograr el contrato que su primo había dicho que no le diera. Entonces, no solamente es una vez corrupta, sino es 2 veces corrupta, porque trata de encontrar el hueco legal para, a través de una simulación con otra empresa, con otro nombre, en donde ella no figure en el consejo, se le otorguen los contratos y ella siga cobrando el dinero que pudo haber cobrado de manera directa con sus propias empresas. Entonces, ¿qué les parece si se las pongo de otra forma? Porque nosotros en la política sabemos el cómo sí le vamos a hacer. La conversación no fue como dice el presidente. La conversación fue, no le des el contrato a mi prima en una empresa en donde ella figure, pero sí agarra a mi prima para poderle dar el recurso y encuentran la forma de dárselo a través de otras empresas. Esta información no sabemos cómo se dio a conocer, pero como se haya dado a conocer, llega a manos de este grupo este grupo de periodistas decide dar a conocer esta información en donde se da a conocer que efectivamente sí se le dio el contrato a la prima. La conversación no fue como dice el presidente. Vamos a ver cómo sí le hacemos. Y así lograron hacerlo para darle no 1 millón, no 2 millones, no 3 millones, darle a la prima del presidente 365 millones de pesos en contratos que después de la investigación periodística tienen que ser retirados. Ahora les pregunto yo a ustedes, si la prima cuenta con las capacidades, si la prima tiene la empresa legalmente conformada, si la prima paga sus impuestos como debe de ser, si la prima hace las cosas bien y presenta un terminado de calidad, pues ¿cuál es el problema? Digo, la prima puede ser valiosísima para Petróleos Mexicanos, para los mexicanos, pero no. Es aquí en donde entramos en el conflicto de intereses. El contrato se le dio a la prima por ser prima del presidente. Porque si esta prima trabajaba antes en
Petróleos Mexicanos, como lo dice el presidente, créanme, que nos hubiéramos enterado que la prima de Andrés Manuel López Obrador daba contratos a una empresa para después ser candidato a la presidencia. El chiste está en que los mejores corruptos son aquellos que no se les cacha. Son aquellos que buscan la forma en el sistema para poder sacar adelante estos contratos sin la necesidad de figurar en ellos. Ahí estaba mucho la magistralidad que tenían los priistas, ¿eh? Los priistas hacían negocios a diestra y siniestra a través de cabildeadores, a través de, N cantidad de personas en donde todos se mojaban. Pero estos son unos atascados. Y en ese mismo atasque se llenan las manos de lodo. Ese lodo que decía Andrés Manuel López Obrador que podía cruzar el pantano y salir impoluto, es el mismo que lo está manchando y está manchando su administración. Es una pena, porque lo que más nos demuestra el presidente es que él cree que todos somos unos idiotas.